Estamos acostumbrados a escuchar una frase que algunos líderes de opinión y determinados políticos repiten muchas veces para arrinconar a los creyentes y reprimir su libertad de expresión. La religión es un asunto privado. ¿Quién no ha oído esta frase en multitud de ocasiones proferida por distintas personas? Así lo decía, una vez más, la ministra de Educación en España, cuando quería zanjar con ello, pues cualquier diálogo, debate o reflexión que se pudiera hacer sobre la ley que quiere implantar. Y tanto se ha repetido eso de que la religión es un asunto privado, que muchos lo asumen acríticamente y se lo creen sin más, cuando tiene un engaño profundo en los propios términos que utiliza. Decir que la religión es algo privado es como decir que la política es algo privado porque cada uno tiene sus ideas, cuando la política precisamente se dedica al gobierno y a la gestión de la cosa pública. O que la cultura es algo privado porque cada uno tiene sus propios conocimientos, cuando la cultura genera muchas manifestaciones públicas y ayuda al diálogo social. O que el arte es algo privado porque la inspiración del artista es algo individual, personal, cuando las manifestaciones artísticas luego se materializan y están colocadas en muchos lugares y espacios públicos. Por supuesto que nadie duda que la experiencia religiosa tiene un componente muy personal, muy íntimo, que la vivencia de la fe afecta al interior de las personas, pero no se queda ahí. Después sale al exterior y pertenece a la vida pública. Si un fundador de un grupo religioso no hubiera hecho pública su fe, la religión no hubiera surgido, porque se hubiera quedado en la intimidad del corazón de ese líder religioso. De hecho, la religión comienza cuando una serie de creyentes empiezan a reunirse para compartir la oración, las fiestas y las celebraciones, los lugares de culto, la conducta moral, las peregrinaciones, los santuarios, etc. La religión no es un asunto privado, nunca lo ha sido, pese a la insistencia de algunos en decirlo una y otra vez. Por ejemplo, el cristianismo, veamos cómo ha comenzado, porque en el fondo todas estas teorías tratan de reprimir la fe cristiana, mientras se promueven en espacios públicos otras manifestaciones como el yoga, la meditación trascendental, traídas de las religiones orientales. En ese caso, parece que no hay problema en compartirlas en el espacio público. Si uno comienza a leer el Evangelio, puede observar que Jesús predicó en Galilea, en las sinagogas los sábados, pero también en las calles, en las aldeas de esa región, en Judea, en otras regiones cercanas, en la ciudad de Jerusalén. Y no lo hacía a escondidas, lo hacía en público, en la calle, en la plaza pública, en la orilla del lago, en la montaña, el sermón de la montaña. Y además después nos invitó a los creyentes a ir al mundo entero a anunciar el Evangelio. Jesús no se quedó en su casa como si la religión fuera un asunto privado que nos dicen. Es más, salió a la plaza pública y pidió a sus discípulos que salieran también a la plaza pública. Y gracias a esta salida a la plaza pública y a esta manifestación, Occidente ha generado una cultura que nos ha conducido, como muy pocas culturas, a los derechos humanos. Y dado este carácter público de la fe, los cristianos levantaron edificios, establecieron fiestas, algunas de las cuales siguen vigentes hoy, como la Navidad o la Pascua, crearon cultura, dejaron su huella en la literatura, en el arte. ¿Cuántas manifestaciones públicas de fe podemos observar hoy en el mundo? De hecho, gran parte de los ingresos turísticos se obtienen por la visita de los distintos santuarios y lugares religiosos. No sé de dónde sacan este mantra que se repite una y otra vez de que la religión es algo privado. Privada es la oración que a veces los creyentes hacemos en la intimidad. Privada es la vivencia de la fe que podemos tener en el interior de nuestra conciencia, pero también es pública, porque queremos manifestarla, porque organizamos procesiones, porque salimos en peregrinación, porque ofrecemos un modo alternativo de vivir y porque damos nuestra palabra y nuestra propuesta para el enriquecimiento social, para el diálogo, para el crecimiento de todos. Solo los dictadores, a quienes les molesta la voz crítica de la Iglesia y la libertad de los creyentes hablando, se empeñan en silenciar una y otra vez a la Iglesia diciendo: la religión es algo privado que se quede escondido en el interior de las sacristías o en el seno de los hogares. Lo siento. La fe es personal y comunitaria, privada y pública, la fe. Pero la religión, el hecho religioso como manifestación social de un grupo de personas, es algo público y compartido y que nos ayuda a crecer en el tejido social. No nos tratéis de engañar. La religión no es un asunto privado. La religión es un asunto privado y público que nos pertenece a todos.